Y en esta oportunidad tenemos la presencia de dos grandes especialistas. Y en primer lugar, quisiera darle gracias a ustedes que están presentes el día de hoy. En nombre del Laboratorio Vago del Perú, les doy la bienvenida. Y en esta oportunidad quiero agradecer en primer lugar a todos aquellos que se encuentran en primera línea de batalla haciendo frente al COVID-19. Muchísimas gracias, valientes, por arriesgar su vida en pro de la salud de todos los peruanos. Asimismo, quiero mencionar que el tema que nos van a apoyar hoy día, que van a ayudarnos a dilucidar todas nuestras dudas, el doctor Gonzalo Riveros y el doctor Ramuni, lo hemos escogido por el impacto que tiene esta pandemia en relación a la salud mental. Entonces, sin más preámbulos, quiero pasar a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Quiero hablar en relación al doctor Gonzalo Riveros. Él es médico psiquiatra, formado en España en el Hospital Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. Tiene una maestría en investigación en medicina en la Universidad de Zaragoza, España, y tiene una maestría en actualización de tratamientos psiquiátricos en pacientes menores. Es asimismo que el doctor trabaja en el Hospital de Salud del Niño, en el Instituto Nacional de Salud del Niño, y él es coordinador del área de psiquiatría. Y en la práctica privada, él trabaja en el Centro de Equilibrio Emocional. Asimismo, también tenemos la presencia, como les había mencionado, de Gianfranco Ramuni, psicólogo especialista en psicoterapia, neuropsicológica y coaching de vida. Tiene la especialidad en neuropsicología en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene una maestría en psicología clínica, en mención en neuropsicología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene experiencia laboral tanto en el Instituto Nacional del Corazón, INCOR, así como en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Y en la práctica privada se encuentra trabajando en Equilibrio Emocional Perú. El tema que nos van a presentar hoy y el conversatorio que vamos a tener está en relación a cómo cuidar mi salud mental en tiempos de COVID-19. Antes de comenzar la presentación y antes de hablar sobre los temas de salud mental, lo que sí les vamos a invitar a hacer sus preguntas al final de la charla, al final de la presentación de los doctores, de las preguntas que hemos planteado. Los invitamos a hacer sus preguntas en el recuadro que tiene las siglas de chat o de preguntas y respuestas. Gracias, doctor Gonzalo, y gracias, Gianfranco, por estar con nosotros. Así que daremos inicio a la presentación y a las preguntas que nos han preparado para el día de hoy. Entonces, una de las preguntas que nos prepararon Gonzalo y Gianfranco era ¿cuál es el impacto del COVID-19 en la salud mental? No sé si nos puedas ayudar en eso, Gonzalo. Sí, gracias, José Luis. Agradecer al Laboratorio Vago por la invitación a este conversatorio. Realmente es un tema muy importante hablar de salud mental en este contexto, ya que realmente la repercusión que tiene el COVID-19 sobre la salud mental es algo que vamos a vivir de una manera muy, muy importante en estos días. Yo quisiera empezar tal vez mostrando un primer gráfico que creo que es bastante ilustrativo sobre cómo se da la afectación del COVID en la salud mental. En este gráfico, que seguramente lo han visto, ha sido bastante difundido, podemos ver que hay una primera ola, que es la de color rojo, que es la ola que se produce por la mortalidad directa por el COVID-19. Luego tenemos una segunda ola y una tercera, que son las azul y verde, que son olas que se producen por toda la morbilidad asociada a los casos que no se pudieron tratar debido a que todo el sistema de salud estaba enfocado a COVID. Pero si nos fijamos, tenemos una cuarta ola, que es la de color naranja, que es probablemente, como ven, la más grande y la que se va a mantener durante mucho tiempo. Y esta es la ola que tiene que ver con todos los aspectos de salud mental. Entonces, gráficamente nos queda el mensaje muy claro de que el impacto que tiene COVID no solamente es físico, médico, sino que a nivel de salud mental es un impacto enorme. Y esta es una tarea muy, muy grande para todo nuestro sistema de salud, para todos los que trabajamos en el área de salud mental,
poder abordar y poder intentar que este impacto no sea tan grande. Gianfranco, no sé si tú tengas algunas palabras en relación a la mención a Gonzalo. Sí, primero saludar a todos, buenas noches, José Luis, gracias también al doctor Bagó por la invitación. Sí, efectivamente, como comentaba Gonzalo, hay un fuerte impacto, ¿no?, en el tema de salud mental, ¿no? Quisiera de repente agregar un poco de una visión neurocognitiva, emocional, cómo de repente hemos ido viviendo este proceso, ¿no? Un proceso en el cual se dio ya unos meses atrás y lo que hemos podido ver según los estudios, las revisiones clínicas, es que se generó un fenómeno primero de negación, ¿no? De algo de rechazo a lo que podía pasar. Veíamos lo que pasaba en otros países, de repente, primero, ¿no?, comenzó en Asia, no en China, pero siempre había una negación. Inclusive cuando ya pasaba en España y en Italia, también como que pensábamos que de repente no se iba a dar. Yo me acuerdo que comentaba con unos amigos algunas cosas y yo les decía, mira, esto va a ser fuerte de repente, todo. Y me dijeron, no, mira, eso no va a ser así. No había mucho el tema de no querer de repente ver, ¿no?, algunos aspectos, ¿no? Y cómo impacta a veces este tema de salud mental, vemos cómo primero se da un aspecto de novedad, ¿no? Estamos viviendo un tiempo donde son cosas distintas a las que habitualmente nosotros estamos acostumbrados, a que los tiempos han cambiado. Y para todos es un proceso de novedad, ¿no? De un proceso de cambios, ¿no?, que luego nos ha llevado a generar, en muchos se ha visto inseguridad, ¿no? El sentir esta inseguridad de lo que podría pasar, lo que podría suceder, cambios, o sea, no saber cuánto va a durar, cuánto puede ser, y esto va afectando justamente todos esos estados de salud mental, nuestras emociones, puede afectar nuestras conductas, nuestros comportamientos, y vamos viendo ahí que se va generando cuando hay inseguridad en las personas un factor de vulnerabilidad, ¿no? La persona se vuelve vulnerable, o se siente vulnerable, mejor dicho. Y esto también puede afectar a nuestro sistema inmunológico, que puede bajar también. Y se va haciendo como una cadena, ¿no? Y luego podemos experimentar lo que hemos visto un poco, el tema de la amenaza. Ya nos sentimos amenazados por eso y eso va a influenciar lógicamente muy fuerte nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro va a tener que adaptarse a generar, a ver cómo va a gestionar estos factores de estrés o que luego pueden derivar en una ansiedad, ¿no? En un miedo a lo que puede pasar, a lo desconocido, ¿no? Entonces, vamos a tener que generar nuevas formas de afrontamiento, porque de repente las que ya tenemos ya no nos sirven. Lo que habitualmente usábamos, ya no. De repente el salir a relajarme, el tomar una copa con un amigo, comer una comida, salir, tomar aire, ir al parque, ya no va a ser de la misma manera, ¿no? Y eso va a afectar, ¿no? Gracias, Gianfranco, gracias, Gonzalo, por su respuesta. Lo que nos han pedido más bien las personas que nos están oyendo es si podemos hablar un poquito más alto para que nos escuche mejor. Vamos a la siguiente pregunta que nos prepararon Gonzalo y Gianfranco, y era, ¿cómo puede afectar salud mental, o sea, cómo se puede afectar mi salud mental en el contexto de este COVID que estamos viviendo? Muy ¿Qué bien, nos pues a puede ver. decir Gonzalo? Bueno, que en realidad la afectación que se puede dar es múltiple, ¿no? Realmente se pueden dar una serie de síntomas que vamos a intentar ir describiéndolos poco a poco, pero lo más frecuente, lo que se ha visto en los diferentes estudios, que realmente son pocos, pero que sí hay algunos que se han estado haciendo, es que lo que más está prevaleciendo son síntomas de ansiedad, un alto nivel de estrés, hay síntomas depresivos y alteraciones en el sueño. Es algo que se ha visto muy frecuentemente. Obviamente esto en distintas medidas, en distinto grado de afectación, va a depender de muchos factores, pero podríamos decir que estos son los síntomas más frecuentes. Es lógico entender de que frente a una situación nueva, todos vamos a tener una situación de estrés porque estamos viviendo algo que no habíamos experimentado previamente. Entonces, una primera idea a tener en cuenta sería que es normal que una persona pueda tener leves síntomas, más preocupaciones, un poco más de miedo, un poquito más tal vez del estrés habitual que tenía en este contexto de una pandemia, ¿no? Tenemos una emergencia sanitaria, una pandemia muy dura y es normal que las personas experimenten algunos síntomas leves que no repercuten en mayor problema. Dentro de estos, cabe mencionar estos cuatro que son los que se ha visto que son tal vez los más frecuentes.
Gianfranco, no sé si tú quieres comentarnos algo en relación a lo que nos comenta Gonzalo. Sí, justo como estaba comentando, este tema de cambios, ¿no? Que se va dando, va a fomentar esto de estrés, ¿no? Que puede también desencadenar en ansiedad, que muchas veces se confunde, ¿no? De repente, agregar que el estrés es algo que siempre presentamos y está relacionado muchas veces con factores externos, ¿no? Y que cuando de repente encontramos la forma en la cual podemos afrontarlo, abordarlo, trabajarlo, esa sensación desaparece o disminuye, ¿no? Que es distinta al tema de la ansiedad, ¿no? Que es como un temor a lo que puede venir, algo desconocido, como si fuera algo más interno, ¿no? Pero efectivamente se ha visto, ¿no? Muchos de los niveles, o las consultas, perdón, de las personas que nos realizan y todo, un estrés mayor, ¿no? Dificultad para poder, como decía, resolver ciertos factores que ahora se han presentado por esta nueva coyuntura, ¿no? Que tiene que ver muchas veces con el aislamiento, ¿no? Que las personas ahora, el hecho de estar mucho tiempo en casa, juntas, sin poder ver a familiares, otras solas, va generando estos factores que incluso mencionaba también Gonzalo, ¿no? Entonces es importante ver estas nuevas herramientas de cómo poder afrontar. Muchísimas gracias por guiarnos en esta consulta. Y pasaremos a la segunda pregunta que nos han planteado nuestros ponentes el día de hoy. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo identificar estos síntomas de ansiedad? ¿Cómo puedo, de alguna otra manera, ver si es que estoy sufriendo de un cuadro de ansiedad? No sé si puedan guiar un poco en relación a esta pregunta que es frecuente, ¿no? Y dado que usted nos ha mencionado que la ansiedad, pues es uno de los principales motivos de consulta en esta pandemia que estamos viviendo. Gonzalo, no sé si nos puedes ayudar a responder esta pregunta. Sí, sí, José Luis. Realmente, como bien dices, uno de los síntomas que más estamos viendo en consulta en estos días es todo lo relacionado con los síntomas de ansiedad. Y la ansiedad realmente es un cuadro que puede presentar cualquier tipo de síntoma. Es un cuadro muy curioso. Una persona puede presentar síntomas muy variados y estar relacionados con niveles altos de ansiedad. Pero bueno, lo que más frecuentemente se conoce son esa sensación de nerviosismo, ¿no? Que muchas veces está asociada con agitación, con tensión muscular. Es muy frecuente de que cuando una persona tiene ansiedad sienta esa aceleración en el ritmo cardíaco, taquicardia. Muchas veces también hay cierta sensación de falta de aire, ¿no? Como que la persona no puede respirar bien, tiene dificultad, esa sensación para respirar. Y bueno, también suele haber muchas veces síntomas vegetativos, es decir, sudoración, temblores. Y bueno, cabe mencionar de que este tema de la falta de respiración, muchas personas lo están asociando con la sensación de poder estar enfermos por el COVID, ¿no? Hay mucha gente que tiene niveles de ansiedad alto y no tiene necesariamente un COVID, pero sí tiene esa sensación de falta de aire y lo asocia. Y obviamente esto, ¿no? En su cabecita va a generar mayor angustia, mayor preocupación, mayor ansiedad. Entonces, es importante tener en cuenta estos aspectos que muchas veces parecen síntomas físicos, ¿no? Pareciera que uno podría tener un problema cardíaco, un problema respiratorio, pero una vez descartado esto, lo que tenemos allí es un nivel alto de ansiedad. Bien, Gonzalo. Y Gonzalo, la pregunta que te haría en relación a estos síntomas que nos has mencionado, para cerrar la idea, es claro, yo puedo tener síntomas, esta sensación de falta de aire, estas sensaciones. Lo primero, entiendo, es, bueno, ser evaluado, descartar de repente cardíaco, problema respiratorio, y luego pues, entraría el diagnóstico de ansiedad, o cómo tendría las personas que enfocar su molestia. De repente nos puede guiar un poco. Sí, en realidad lo que dices es correcto. Siempre que se presenta un síntoma en alguna área, en algún sistema del cuerpo humano, tiene que hacerse un descarte orgánico. Esto significa que hay que ir al médico especialista de esa área para que se haga una evaluación orgánica, clínica, y se descarte que haya una patología médica de fondo. Una vez descartada esa patología médica,
Si los síntomas persisten y normalmente van asociados con algunos otros factores psicológicos, emocionales, ya podemos estar dentro de un cuadro de ansiedad. Es importante siempre hacer ese descarte orgánico y una vez descartado, ya nos queda un cuadro de ansiedad más claro, ¿no? Queda totalmente claro. Y Gianfranco, de repente, claro, Gonzalo nos dice, claro, hay que descartar que el paciente no tenga una enfermedad de fondo, se hace el descarte, pero estoy un poco nervioso. ¿Eso amerita decir que tengo un trastorno de ansiedad? ¿O cuándo debería una persona hacer la consulta de especialista de salud mental? ¿Cuándo Claro. una persona debería solicitar la ayuda de un especialista? Sí, es importante lo que comentas, ya que muchas personas a veces presentan inclusive alguna sintomatología, como la que estaba mencionando a Gonzalo, y a veces no quieren recurrir, ¿no? Y es importante estar atento a lo que nos está pasando, ¿no? Ser conscientes de lo que estamos nosotros experimentando, ¿no? Entonces, si nosotros sentimos que hay situaciones que ya nos están rebasando, situaciones que ya nos es difícil poder controlar, o estas sensaciones que tenemos ya son frecuentes, que se están dando, ¿no? Porque he tenido personas que han tenido de repente alguna sola experiencia de sentir agitación, pero si nosotros sentimos que esto ya es constante, que es frecuente, que es algo que ya no, nos está impidiendo inclusive relacionarnos, porque hay personas que inclusive tienen muchos temores, miedos de repente de tener otra enfermedad o estar enfermos también de COVID, ¿no? Es importante por eso poder recurrir al especialista que va a poder orientar. Es importante, ¿no? Un descarte muchas veces orgánico, inclusive muchas personas quieren estar seguros y luego pasar a lo de repente más a lo emocional. Pero creo que es importante también tener en cuenta que esto que podemos, digamos, como somatizar, estar atento, ¿no? Porque muchas personas aguantan, ¿no? Y están ahí resistiendo, 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 y la idea es que puedan darse la oportunidad de poder conversar con una persona también de salud mental, ¿no? Creo que hemos pasado tiempos en los cuales hemos dejado atrás de pensar que solamente acuden personas que están muy enfermas o lo clásico, llamamos, que están locas, ¿no? Y cuando todos, cualquiera, podemos asistir y recibir una ayuda, pautas, herramientas, ejercicios que nos pueden ayudar justo a manejar el estrés o la ansiedad o cualquier otro presentar. Gracias, Franco, gracias, Gonzalo. Pasaremos a la segunda pregunta la siguiente pregunta que nos prepararon, es ¿cómo pude identificar que estoy teniendo síntomas de un cuadro de depresión? ¿Cómo la población se puede dar cuenta que debería de repente pensar de que tiene un problema de salud mental, que está con un cuadro de depresión y necesite el apoyo especial? No sé si nos puedas ayudar, Gonzalo, con la respuesta. Sí, este es otro de los grandes grupos de síntomas que estamos viendo, ¿no? Los cuadros depresivos. Aquí es importante diferenciar, ¿no? Que una cosa es la tristeza normal que una persona puede tener, ¿no? La tristeza es un sentimiento común, habitual, es leve, es de baja intensidad. Todos en algún momento lo hemos experimentado. Pero otro nivel es cuando tenemos una tristeza intensa, una tristeza que es continua, una tristeza que ya genera síntomas de desesperanza, cuando perdemos ese interés por las cosas que antes nos generaban interés o placer. Es decir, la gente ya no hace, ya no disfruta de las cosas que anteriormente disfrutaba. Otro síntoma importante es el cansancio físico, ¿no? Gente que sin hacer obviamente ejercicio sienten cansancio, pérdida de energía, falta de vitalidad. También suele estar muchas veces esto asociado a alteraciones en el sueño, en el apetito, y muchas veces la persona está con una actitud mucho más negativa, más pesimistas. Ya no tienen la misma alegría, ya no tienen el mismo entusiasmo, todo lo ven negativo, no le ven soluciones a las cosas que le presenta el día a día. Entonces, ya con esto, si estos síntomas tienen un nivel importante, podríamos decir que es de un cuadro depresivo, y esto también es algo que estamos viendo mucho en estos días, ¿no? Entonces, es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Tanto los síntomas ansiosos de los que hemos hablado y ahora los depresivos que también
están siendo muy frecuentes en este contexto del COVID-19. Gianfranco, y ya que Gonzalo nos ha hablado, bueno, tenemos esto, de repente yo me siento con uno de ellos. ¿Cuándo debería yo hacer la consulta al especialista para que me apoye en un problema de depresión? ¿Cuándo podría hacer la consulta para que me haga un descarte de repente? Sí, es importante tener en cuenta, ¿no? Como está muestro en la diapositiva, que sentir tristeza es algo que puede pasar, más aún en estos tiempos, ¿no? Y es bueno inclusive poder reconocerla, ¿no? Ser conscientes que de repente algo nos está pasando, algo estamos teniendo, el tema a veces de poder estar, desfogar o llorar o encontrar con alguien también muchas veces ayuda en estos procesos que estamos viviendo, ¿no? Pero si ya la tristeza es muy intensa, llega momentos hasta de angustia, la persona constantemente no tiene ganas ya de hacerlo, o sea, pierde esa funcionalidad, ¿no? En el día, ¿no? Ya no quiere trabajar, no se levanta, de repente no se baña, ya, o sea, inclusive, y no es porque de repente algunas personas bromean que están en cuarentena, ¿no? Sino es porque realmente ya no hay esas ganas de querer cuidarse, tener una responsabilidad, no cumple de repente con quehaceres, ¿no? He visto varios casos de personas que he tenido que atender estando en casa, ya no han atendido a los hijos, ya no se están cuidando, no están trabajando, ¿no? Y la preocupación familiar lógicamente se presenta, ¿no? O estos pensamientos negativos, pero que es como, a ver, como si fuera un pensamiento muy rumiante, ¿no? Constante, viendo de negatividad, de que no va a poder, inclusive de creer que no es posible de poder solucionar o salir de estas situaciones, ¿no? Y el tema también del sueño, ¿no? De repente problemas para dormir o de repente dormir demasiado, ¿no? La persona como que siempre, constantemente, solamente quiere dormir, ¿no? Entonces, cuando esto se presenta de esa manera, ¿no? Hemos visto en las consultas personas que llegan, ¿no? No quieren trabajar ya no quieren seguir viviendo, piensan que todo va a ser muy negativo, sienten de que ya no tiene sentido seguir viviendo, existiendo, o inclusive en las consultas al inicio no quieren ni siquiera conversar ya, ¿no? O sea, dice, estoy acá, pero ya no, nada. Entonces, es en cuenta que también cuando presentamos esto es bueno evaluar, ¿no? La psicoterapia va a ayudar, si necesita también un tratamiento farmacológico que permita también de repente regular inicialmente ciertos aspectos. Entonces, sí es importante cuando vemos un desequilibrio de esta intensidad como describía poder generar la consulta, ¿no? Listo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos han planteado nuestros ponentes del día de hoy, y la pregunta es la siguiente, ¿no? Dado de que la depresión, la ansiedad son una de las principales patologías que estamos viviendo producto de la pandemia, otra de las patologías que estamos viviendo es el estrés. ¿Cómo puedo reducir el estrés que estoy viviendo actualmente producto de esta situación? No sé si nos puedes apoyar, doctor Rivero, en relación a esta pregunta. Sí, José Luis, mira, es realmente muy importante que todas las personas tengan en cuenta estos consejos porque realmente son bastante útiles y se pueden hacer, se pueden llevar a cabo en el día a día. Un aspecto muy importante es el de mantener una rutina. Mucha gente durante esta cuarentena pues, se ha visto obligada a permanecer en casa y no salir a trabajar ni hacer sus actividades habituales y muchas veces se han roto las rutinas. Entonces, un aspecto que se recomienda mucho es que se mantengan los horarios, ¿no? Es decir, levantarse a una hora adecuada, hacer las actividades de la mañana que normalmente hacía, es decir, mis horas de trabajo, mantener los horarios para los alimentos, ¿no? El desayuno, el almuerzo siempre a las horas adecuadas, tener espacios o tiempos de ocio, de descanso, es decir, el sueño también a la hora de ir a dormir, ¿no? Hemos visto en este tiempo de que muchas personas han cambiado radicalmente sus horarios, ¿no? Prácticamente se quedaban toda la noche haciendo actividades, dormir en el día, y obviamente esto va a repercutir definitivamente en su nivel de estrés. Otro aspecto muy importante ha sido el de los medios de comunicación, las noticias. Sobre todo últimamente tenemos noticias muy duras, muy difíciles y no merece la pena estar todo el día escuchando noticias.
Hay gente que está en la mañana escuchando el noticiero, el mediodía y en la noche otra vez. Las mismas noticias y van mandando un mensaje, ¿no? Un mensaje de, porque lamentablemente son muy duras, la situación que estamos pasando por COVID-19 está bastante complicada. Entonces, una buena recomendación sería evitar en lo posible las noticias redundantes, ¿no? Tal vez una vez al día, suficiente escuchar algo, estar un poco enterado de lo más importante y nada más. Mantener el día ocupado, mantenerse en las actividades, hacer ejercicio, estar con actividades, es más o menos un horario, ¿no? Tener un horario durante el día donde yo sé más o menos qué es lo que voy a hacer. Si tengo muchos espacios libres, muertos, sin actividades, probablemente voy a estar pensando, voy a estar pensando en cosas que me preocupan, que me están generando estrés. La actitud de la persona también es muy importante, ¿no? Es decir, tengo que enfocarme en las cosas positivas que tengo, que seguro que las tengo, pero si me quedo solamente pensando en que tal vez perdí el trabajo, que tal vez no me alcanza el dinero, que tal vez tengo dificultades con mi familia, y me quedo ¿no? repensando y repensando ese tipo de situaciones negativas, pues obviamente esto va a hacer que mi nivel de estrés vaya subiendo, y en algún momento me puede traer problemas. Es importante también recomendable que las personas tengamos nuestras prioridades claras, ¿no? Este momento de emergencia sanitaria, de pandemia, nos tiene que hacer pensar, ¿no? Pensar en realmente cuáles son mis prioridades en la vida, qué es lo más valioso para mí. Mucha gente, lamentablemente, pues, ha tenido que ver a familiares enfermar, familiares hospitalizarse o perder algún familiar o algún amigo. Es importante valorar tal vez la familia, la importancia que tiene para uno la familia, los amigos, tal vez algunos aspectos que en una anterior normalidad, entre comillas, no eran tan valorados, ¿no? Y finalmente otro aspecto importante podría ser el de repasar un poco cuáles son mis valores, mis principios, cómo está un poco mi vida espiritual, ¿no? Es un momento en el que uno podría hacer un repaso de cómo ha estado viviendo. A veces el día a día con la rutina clásica no nos permite ver estos aspectos que son muy importantes y que podrían ayudar a que uno no se vaya cargando, no se vaya cargando y ese estrés no vaya aumentando. Gianfranco, no sé si tú quieras comentar algo aparte de lo que nos ha mencionado Pablo. Sí, es importante también poder de repente incluir momentos de meditación, relajación durante el día, ¿no? Yo siempre recomiendo mucho a las personas poder incluir en su rutina diaria pequeños momentos en los cuales podamos dar el tema de meditación o de repente también la práctica del mindfulness, que también está de moda, ¿no? Entonces, en nuestro día podemos aplicar un momento, ¿no? Yo a veces brindo ejercicios en los cuales las personas generamos que se puedan inclusive también hablarse ellos mismos, ¿no? Hacer como un pequeño respiraciones, hablar y como que yo ponerme al frente y hablarme. Hay muchos estudios que indican la importancia de cuando uno se comienza a hablar en positivo, va generando una conexión cerebral, va alimentando, va fomentando ciertos aspectos de nosotros para generar como una automotivación. Entonces es importante estos ejercicios que yo les digo, yo le doy 3 minutos en el día, 3 minutos en la tarde, en la noche otro tipo de ejercicio que tiene que ver mucho con el cierre, con el descansar y el agradecer. Entonces, tener en cuenta que hay pequeñas actividades que cuando lo vamos haciendo diariamente van a generar cambio. La persona comienza, porque si comenzamos todo el día pensando en negativo y que enfrentar y todo, y constantemente hay una voz que nos habla y nos dice que es nuestra propia, digamos, conciencia, nuestro propio yo, nos va a ir frenando, ¿no? Entonces, agregar meditación, el poder hablarse, respirar. Si quieren meditar más tiempo, mucho mejor. Hay gente que hace yoga, perfecto. Y creo que también es importante, yo le digo a las personas en este tiempo, apuntar lo que uno siente, ¿no? De repente estas sensaciones y todo, escribirlo. Todas estas recomendaciones que mencionaba Gonzalo, sería bueno escribirlo, porque cuando lo tenemos en la cabeza es como que nos recargamos. Entonces voy a poner mis prioridades, pero ¿cuál? A, B, C, y vuelvo a dar la vuelta y como que no encuentro. Es bueno escribir. Ahora, hay gente que me dice que a veces ya no agarra el lapicero. Lo puedo textear, lo puedo escribir en un archivo en Word, pero la idea es que esté escrito. Eso me permite verlo, eso me permite visualizarlo, poder ver, reacomodar, ¿no? Todo eso organizado, ¿no? El tema de los valores, todo yo lo puedo hacer escrito. Y si inclusive ya como un trabajo un poco más mayor, puedo
hacerme preguntas también, ¿no? O sea, yo enfocarme en ver lo negativo, ¿no? Hacerme preguntas en positivo, ¿no? Me pasa esto, ya, ¿qué puedo hacer con esto ahora, ¿no? Viví esta situación, ahora, ¿qué a partir de acá? ¿Qué puedo yo aprender? Es importante el diálogo interior, ¿no? En las sesiones que hacemos nosotros buscamos mucho que este diálogo interior genere paz, tranquilidad, afrontamiento. No evitar las emociones, también reconocerlas, pero buscar lo necesario en esta época. Muchas gracias, nos ha quedado claro todos los consejos que nos han venido dando. Y pasaremos a la siguiente pregunta que nos han formulado el día de hoy. ¿Cómo puedo prevenir que se afecte mi salud mental en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Una cosa es lo que nos ha mencionado y qué puedo hacer para prevenir, ¿no? Para no sufrir de un problema de salud mental. ¿Qué me aconseja? De repente, doctor Riveros nos puede ayudar con esta consulta, con esta pregunta. Sí, sí, claro que sí. Es muy importante tener en cuenta que los aspectos físicos van siempre muy relacionados con los aspectos de salud mental. Entonces, una forma de cuidar mi salud mental es también cuidar mi salud. Entonces, una recomendación por donde podríamos iniciar es teniendo una dieta balanceada, teniendo unas buenas horas de descanso. Esto, hacer ejercicio físico, ¿no? Esto obviamente va a generar de que mi salud física se mantenga estable y va a repercutir en que yo protejo mi salud mental. Tengamos siempre en cuenta eso, ¿no? El cuerpo-mente siempre van de la mano. Entonces, si yo descuido los aspectos físicos, voy a tener de por sí una afectación en los aspectos de salud mental. En esta situación de cuarentena nos hemos visto privados de una de las cosas básicas del ser humano, que es el socializar, el poder relacionarnos con la familia, con los amigos. Entonces, este aspecto es muy importante, ¿no? Somos seres sociables por naturaleza y hemos sido privados de esa posibilidad de hacerla presencialmente, físicamente. Entonces, es muy importante mantener este contacto con la familia, con los amigos. Felizmente tenemos hoy en día herramientas que lo pueden permitir, ¿no? Imaginemos qué hubiera pasado si no tuviéramos este tipo de experiencia, ¿no? Como ahora, ¿no? Una red una plataforma que permite que podamos conectarnos, poder intercambiar información y antiguamente no teníamos este tipo de tecnología, ¿no? Entonces tenemos que usarla para eso, para hablar con los amigos, para hablar con la familia. Se está viendo mucho que se están haciendo reuniones virtuales, reuniones por las distintas plataformas entre familias y amigos, y esto también ayuda a que yo mantenga ese contacto, mantenga ese vínculo a través de estos medios digitales que van a ayudar a prevenir que se pueda afectar mi salud mental. Igual el tema de evitar muchas veces el alcohol, el tabaco han sido formas de escape que muchas personas utilizaban cuando tenían dificultades. Y obviamente no va a ser una buena salida para poder sentirme mejor en esta situación difícil que estamos pasando. Y las actividades recreativas, es importante que cada uno vea qué es lo que a mí me relaja, ¿no? ¿Qué es aquello de que yo logro hacer y desconecto de mi estrés, de mi rutina del día a día? Todos tenemos hobbies, aficiones. Es importante identificar, saber qué es lo que a mí me relaja realmente. Y desde mi casa, ver la manera ¿no? Tal vez es algo que lo hacía fuera de casa, pero tendré que ver la manera de cómo lo puedo adaptar, cómo puedo hacer que esas actividades recreativas las pueda hacer desde mi casa, ¿no? Con las limitaciones que eso pueda implicar, ¿no? Entonces, estas serían algunas recomendaciones en general que luego podremos profundizar, claro, pero podría esto ayudar a que la afectación de mi salud mental no sea significativa, ¿no? Gianfranco, no sé si nos quieras comentar algo más en relación de lo que nos están contando. Sí, creo que hay dos conceptos iniciales justamente para prevenir, para cuidarnos. Trabajamos mucho en las sesiones también psicoterapéuticas que realizamos, es el tema de esta época de soltar y de adaptación. Estamos en una época que tenemos que aprender a ir soltando. Y es difícil,
porque a lo largo del tiempo nos han acostumbrado más bien de adquirir, de retener, de aferrarnos, de conseguir, ¿no? Y ahora hay una época de aprender a soltar. Estamos viendo tiempos distintos donde tenemos que soltar, donde los rituales han cambiado, donde muchos aspectos, desde salir a cualquier lugar, a ver amigos, relacionarnos, los duelos, ¿no? Los entierros, los cumpleaños, tenemos que ir aprendiendo a soltar ciertas cosas. Entre más nos aferremos, generamos una negación y eso va, lógicamente, a generar una afectación emocional. Y lo otro era importante, esto de la adaptación. Y ojo, que es una palabra importante que me lleva a afrontar. Vemos que la gente muchas veces genera esta resistencia de no aceptar algo o de aguantar. Yo resisto fuerte, ¿no? O yo, no, yo aguanto o ni hago algo. Y eso es lo que vivo muchas veces. Entonces lo importante es no resistir, no aguantar, sino generar una adaptación que me va a llevar a un fenómeno de que de repente es un que suena ahora de resiliencia, ¿no? Que de toda crisis, de toda situación, nosotros vamos a generar un nuevo aprendizaje. Este factor del COVID, pensábamos algunos que era iba a ser muy poco tiempo, como decía al inicio, pero se está alargando y es algo largo. El factor de generar esta resiliencia que va a ser cómo yo voy a afrontar ahora esta situación, ¿no? Y dos conceptos también importantes de ir cultivando en esta época es el tema de la empatía y el altruismo, ¿no? Que el colaborar, el ayudar también fomenta un cambio en nosotros y es algo que también necesitamos en esta época, el poder apoyarnos, ¿no? Como una sociedad, ¿no? Entonces, quiero decir que lo que se va a fomentar es un nuevo afrontamiento en la cual muchas veces nosotros no podemos manejar muchas variables, pero lo que sí podemos manejar y sí somos nuestra actitud frente a cualquier dificultad, nuestra actitud frente a cualquier problema, situación, enfermedad o circunstancia. Y en eso hay que centrar, ¿no? En cómo podemos nosotros trabajar esta actitud frente a todos estos problemas que se van presentando. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos han presentado hoy nuestros panelistas, y es la siguiente, ¿no? ¿Qué puedo hacer si me siento muy afectado producto de esta pandemia? ¿Qué puedo hacer en este contexto? ¿Qué recomendación me podría dar? Doctor Riveros, no sé si nos puede ayudar con la respuesta. Sí, realmente en este sentido hay muchas recomendaciones y ver de cada persona, de cada contexto, ¿no? Vamos a ver que hay algunas personas que, por ejemplo, con el simple hecho de poder hablar, de poder externalizar lo que están sintiendo, van a sentir un alivio. Como decíamos, decimos mucho, a veces el propio hecho de contar, de decir lo que te pasa, ya puede ser terapéutico, ¿no? Puedes tener una importante tranquilidad, una paz interior al poder decir en palabras, sacar en palabras lo que estás sintiendo. Entonces, ahí es donde tenemos que utilizar toda nuestra red. Lo primero será los amigos más cercanos, las personas con las que tengamos más confianza. Hay que tener en cuenta que probablemente todos se han sentido un poco mal en esta pandemia, todas las personas, en mayor o menor medida. Entonces, yo no puedo sentir que soy el único, que soy el raro que me estoy sintiendo mal. Probablemente mi mejor amigo también se siente mal. Probablemente mi padre, mi madre, mi hermano también se sienten mal. Entonces, es bueno expresarlo, es bueno decirlo, es bueno sentarnos a conversar, a decirle cómo me siento, ¿no? Decirles que me siento triste, decirles que me siento sobrepasado, que estoy estresado, que estoy preocupado y con toda confianza. Yo creo que esa primera actitud puede ayudar muchísimo a que uno desfogue. Ya si es que esta primera parte, por así decirlo, me, me- me ha quedado un poco corta y no he logrado y sigo con un nivel significativo de afectación, puedo buscar estrategias a otro nivel, ¿no? Va a depender de cada caso. Hay algunas personas que, por ejemplo, son muy creyentes y que buscan siempre consejo con guías espirituales o religiosos. Pues está muy bien. Y hay otras personas que podrían ir hacia ya un tratamiento, ¿no? Una terapia con algún profesional de la salud mental. Ahí es donde tenemos a todo el equipo de psicólogos, de psiquiatras, psicoterapeutas, que pueden ayudarnos en estos momentos difíciles. Em,
Realmente hay una buena oferta hoy en día para poder acceder a un psicoterapeuta, si es necesario incluso a un psiquiatra para poder tomar un poquito de medicación si fuera necesario. Aquí también es bueno ir rompiendo un poco esquemas o estigmas, ¿no? que hay sobre la salud mental. Como decía Gianfranco hace un momento, ir al psicólogo o ir al psiquiatra no me va a hacer menos persona, ni no es que sea de otro planeta. De hecho, es lo más normal del mundo y más aún en un contexto como el que estamos viviendo, ¿no? Gianfranco, no sé si nos quieras comentar algo en relación a este punto. Sí, creo que, como comentaba Gonzalo, es importante primero yo reconocer, ¿no? Ver cómo estoy y qué puedo hacer, ¿no? Si me siento afectado, primero ver qué estoy haciendo, cómo me estoy comportando, qué es lo que actualmente me está pasando, ¿no? O sea, ser consciente de lo que yo voy haciendo. Si quiero generar un cambio, tengo que empezar por probar a hacer algo distinto, ¿no? Entonces yo mismo puedo ver, ¿no? Como las recomendaciones que hemos dado, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué otra cosa puedo? Es un tema de que yo me tengo que programar mejor, que me tengo que comunicar mejor, que tengo que hacer algo distinto. Eso creo que es lo importante, ¿no? Y si esto yo me doy cuenta que necesito un apoyo mayor, salir, lógicamente generar el tema del apoyo, ¿no? Con especialistas que le puedan ayudar. Pero creo que usted lo ha hecho muy bien, ¿no? Tenemos este hecho de poder hablar, ¿no? De poder decir ayuda mucho. Entonces algunas personas pueden inclusive escribir párrafos, historias, cuentos, esto de lo que están sintiendo, ¿no? Algo que también se recomienda mucho, ¿no? Y luego compartirlo con alguien, si no, simplemente no lo comparten. Entonces, es importante el poder expresar, el reconocer, el poder expresar y hacer, como yo, probar a hacer cosas distintas, ¿no? Eso es importante. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a pasar a la ronda de preguntas de todas aquellas personas que nos están viendo. Dentro de las varias preguntas que hemos podido ir viendo, hay una experiencia de varias personas que mencionan lo siguiente, ¿no? Han tenido la experiencia durante todo este periodo de sentir muchos de los síntomas de ansiedad, ¿no? Incluso los síntomas de COVID, mencionan algo, me dolía la garganta, me faltaba el aire, y lo he tenido durante 2 meses. Hay personas que han escrito, lo he tenido durante 2 meses, he ido al médico y me han dicho de que no tengo COVID, ¿no? Entonces, hay otra persona que ha escrito y nos ha dicho, eh, tuve esta molestia, sensación de falta de aire durante un mes, se me pasó, escuché una mala noticia y me volvieron los mismos síntomas. Entonces, no sé qué recomendación podríamos darle a este tipo de personas, estas personas que nos han contado su experiencia, Gonzalo, doctor Rivero, si nos puede usted guiarles, ¿qué les podría recomendar a estas personas que tienen esta sensación? Que obviamente ya han sido vistos por un médico, les han dicho que no, pero tienen síntomas muy parecidos. Claro, sí, sobre todo lo más importante es que se haya hecho ese descarte médico, porque si yo tengo un síntoma cardíaco o un síntoma respiratorio, lo primero siempre sí o sí tengo que ir a que un médico me ayude y me evalúe. No puedo automedicarme o yo pensar que esto es esto o es esto otro. Hay que ir que un médico me evalúe. Ahora, si el médico ya evaluado me ha dicho que no hay ningún problema orgánico, es importante ya que vea para otro lado, porque tenemos también el caso de algunas personas que van a un médico, van a dos, van a tres, van a cinco, intentando seguir buscando, ¿no? Algún cuadro orgánico que justifique mis síntomas. Si es que yo ya he tenido un buen chequeo médico suficiente y está todo bien con mi cuerpo orgánicamente, probablemente sí es importante que gire un poquito y vea que puedo estar pasando por un cuadro del área de salud mental. Y ahí es donde lo adecuado sería ir a que tenga una evaluación con un psicoterapeuta, un psicólogo, un médico psiquiatra, porque sí hemos visto, yo he visto muchos casos de personas que sí han tenido síntomas muy parecidos al COVID, la sensación de falta de aire, el dolor de garganta, y claro, con todas las pruebas negativas, sin ninguna alteración mayor, ¿no? O sea,
saturaciones perfectas, sin ningún compromiso pulmonar, pero con los síntomas, ¿no? Permanentemente. Y luego de poder analizar, poder conversar, poder evaluar, ver qué otros aspectos estaban pasando alrededor de esta persona, pues hemos visto de que había aspectos claramente en el área de salud mental que estaban provocando esos síntomas. Y con una muy buena terapia, algunas veces con un poquito de medicación, hemos podido mejorar muchísimo su calidad de vida, ¿no? Y muchísimas gracias, Gonzalo, por la respuesta. Nos queda claro lo que comentas, ¿no? Que lo primero es descartar una enfermedad orgánica, ¿no? Porque de todas maneras la depresión, la ansiedad es una enfermedad, ¿no? Que se tiene que tratar, pero de repente tiene COVID, tiene un problema cardiovascular, y visto por los médicos le dicen que no tiene ningún problema, pues creo que es oportunidad de evaluar lo que tú nos comentas. También, Gianfranco, de repente tú nos puedes ayudar con esta pregunta, ¿no? Hay una persona que nos dice, hemos hablado de que los ejercicios son importantes, y la pregunta es, ¿y por cuánto tiempo? De repente, o tengo que hacer 1 hora, 20 minutos, de repente haciendo 10 está bien, 15 está bien, de repente el tiempo, y si hacer algún tipo de ejercicio, de repente eso nos puede ayudar un poco más. No sé si nos puedes guiar un poquito. Sí, se está refiriendo al ejercicio físico, me imagino, porque Sí, ya hay varios ejercicio tipos de físico. ejercicios, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se recomienda que uno pueda hacer una actividad física por media hora, 15 minutos, va a depender mucho también del contexto, la edad, ¿no? A veces las personas tienen el tema de bailar, ¿no? Personas mayores, por ejemplo, que adultos, no se les va a pedir pues que de repente hagan mucho peso o se tienen a hacer ranas, ¿no? Pero hay muchos ejercicios recomendables para ellas de que simplemente yo estiro las manos, abro, alzo, respiro, o sea, se puede acomodar. Pero dentro de los, siempre los promedios que se manejan, siempre que sea media hora de actividad física diaria es recomendable, ¿no? Antes se recomendaban mucho las caminatas por media hora, ¿no? Pero ahora inclusive uno en casa puede inclusive hacer distintas actividades, ¿no? Pero el tiempo es más o menos un promedio de de media hora que uno puede realizar una actividad física, ¿no? Hay personas que pueden ir intercalando, ahora que estamos en casa, hay personas, por ejemplo, tengo pacientes que en la mañana hacen media hora de una actividad física, luego ya en la tarde hacen un poco de meditación, y en la noche hacen un poco un trabajo psicoterapéutico de hablarse a ellos mismos. Entonces, uno puede ir ingresando, ¿no? El tema es que sea un tiempo considerable y que lógicamente no se vaya a sentir como una carga, porque la idea no es ahora estresarme por hacer distintas cosas, sino sentir que esto yo tengo que ir incrementando, incluyéndolo en mi propia rutina diaria y saber qué también voy a lograr de esto, ¿no? Eso es lo importante en todo el tema de actividad que podemos realizar. Pero es importante definir las edades, los grupos y la actividad que podemos realizar, ¿no? Inclusive he tenido grupos donde la familia coge 1 hora donde todos se ejercitan. Y claro, algunos es un poco distinto, ¿no? El niño imita al papá, el papá está levantando un poco de fuerza, la mamá está haciendo un poquito más de aeróbico, ¿no? Entonces, se puede armar inclusive algo muy simpático, muy bonito en este tiempo también, ¿no? Con el tema del ejercicio, ¿no? Muchísimas gracias, Gianfranco. Nos quedó clara tu respuesta. Y Gonzalo, de repente tú nos puedes ayudar a una consulta, ¿no? ¿La depresión o la ansiedad van solas o pueden ir de la mano? De repente tenemos un paciente que tiene depresión y ansiedad y tenemos un cuadro mixto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿podrían estar juntas en un mismo paciente? ¿Una misma persona podría sufrir de los dos problemas? Correcto, es una muy buena pregunta porque realmente para muchos autores casi siempre van juntas. Y lo que pasa es que en muchos casos, en algunos casos predominan los síntomas depresivos y en otras personas predominan los síntomas ansiosos. Es muy difícil encontrar a una persona que esté deprimida, que no tenga nada de ansiedad, una persona que tenga un trastorno de ansiedad, que no tenga síntomas depresivos. Y entonces, esta teoría es avalada por varios autores y que, bueno, para una forma didáctica de poder entender los cuadros separados, ¿no? Se han dividido y se explican y se analizan de forma independiente. Pero
básico es verlas juntas. Lo que sí vemos es que suele predominar una en algunos casos, en algunas personas, y la otra en otras personas. De hecho, si vamos a ver el tratamiento farmacológico que tenemos para los trastornos de ansiedad y para los trastornos depresivos, son las mismas moléculas. Claro que sí, Gonzalo, nos queda claro lo que nos comentas. Gracias por habernos ayudado con esto. Y de repente, Gianfranco, con esta pregunta, ¿no? Hay un paciente que te dice, nos habla de un medicamento o de algún alimento en especial o forma farmacéutica. Nos dice, el omega 3 y de repente la gente no solo piensa en omega 3, de repente en un tipo de alimento, de repente este alimento me puede ayudar a combatir este cuadro que estamos viviendo, de repente una alimentación rica en este tipo de alimentos ayuda a afrontar esta situación de pandemia. ¿Existe este beneficio con la alimentación o no? ¿No? De alimentos que nos puedan ayudar a enfrentar o a prevenir un cuadro de depresión, un cuadro de ansiedad. No te escucho bien A ver, creo que formulo nuevamente la pregunta. ¿Hay algún tipo de alimento, ¿no? Algún tipo de alimentación, de repente una alimentación rica en frutas, verduras, algún tipo de suplemento dietético que nos pueda ayudar a prevenir estos cuadros de salud mental que han mencionado con la ansiedad? No sé si mi audio está bien. No escucho. Se escucha entrecortado. No, ¿Me escuchan a mí? yo sí te escucho, creo que tenemos un problema de audio. De repente Gonzalo nos puede ayudar con la pregunta hasta que de repente se mejore el audio de Gianfranco. Gonzalo, si me escuchaste la pregunta, ¿no? Si había un Sí, tipo de alimento que nos puede ayudar con los problemas de salud mental. sí, correcto. Sí, es una buena pregunta porque muchas veces se tiene la idea de que ciertos tipos de alimentos o vitaminas o ciertas sustancias me van a resolver un cuadro depresivo o un trastorno de ansiedad. Cuando hablamos de cuadros clínicos estructurados como un cuadro depresivo o un trastorno de ansiedad, realmente no hay ninguna evidencia de que haya un alimento que va a mejorar ese cuadro. Las recomendaciones obviamente van a ser tener siempre una dieta balanceada, una dieta en la que se incluyan todos los elementos, proteínas, carbohidratos, vitaminas, todo lo que normalmente una dieta balanceada debería tener. Sí es verdad que podemos tener algunas sustancias, como por ejemplo, hablabas del omega 3, ¿no? El omega 3, 6, 9, existe alguna evidencia de que mejora algunos aspectos cognitivos, concentración, atención, pero de forma leve, ¿no? Es decir, por ejemplo, para los niños que tienen el déficit de atención, las personas que tienen el déficit de atención, em, estos complementos no podrían ser el tratamiento nuclear, pueden ser un complemento, pero no existe, digamos, un alimento o un complemento que pueda ser el tratamiento definitivo para un trastorno de salud mental. Gracias, Gonzalo. Ujú. Y de repente Sí, aprovechar para hacerte esta pregunta. creo que tu pregunta era... Sí, ahora sí, ¿Se me escucha? Gianfranco, no sé si pudiste complementar lo que nos comenta Gonzalo. Ah, ya, sí, comentaba que era importante eso porque muchas personas llegan a consulta, ¿no? Y preguntan sobre distintos complementos vitamínicos y todo, ¿no? Por ejemplo, unos hablan de la melatonina, cuando dicen que les han recomendado para poder dormir mejor. Tengo personas que han consumido el complejo B o B2 y me dicen ya no siento dolor. Pero lo que uno que encuentra es que no es igual para todos. Entonces, es bueno saber que cuando uno afronta una situación puede haber complementos que pueden favorecer, sí, o pueden influenciar o de repente a mí no me va bien, ¿no? Pero sí es bueno de tener en cuenta que hay que hacer digamos, lo que ya está más establecido, ¿no? O sea, si hay un problema, un trastorno, una dificultad, hay que acudir al especialista. Si hay que tomar medicamentos,
para poder regular, hay que hacerlo, ¿no? Si hay que hacer una psicoterapia y todo, hay que animarnos a hacerlo, ¿no? Porque a veces estamos buscando una solución inmediata, ¿no? O algo, digamos, que aparezca y ya, con esto evito, digamos, todo un proceso, ¿no? Pero sí es importante. Como dice Gonzalo, hay cosas que pueden ser, no hay una evidencia de muchas cosas, pero lo que yo he visto es que tengo personas que vienen y me dicen, mire, esto me está haciendo muy bien, me está complementando, genial, bueno, con tal que no sea algo que le dañe a su salud, ¿no? Está bien, sígalo, no, no hay problema, ¿no? Es muy también personal, ¿no? Pero sí, al final, comer bien, nutrirse bien, tomar vitaminas, siempre va a ser bueno, ¿no? Listo. Hay una pregunta que hemos visto. Aló, no sé si me escuchan. Sí, Gonzalo, de repente para ti es esta pregunta, ¿no? Tenemos bastantes personas que nos dicen, tengo problemas para dormir. Entonces, ¿cómo manejo este problema, no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque no puedo dormir. ¿Qué hago? ¿Qué Ya. me recomienda a usted, doctor Rivero? Esa es una de las consultas que se han visto muchísimo en estos días, muchísimo, muchísimo. Realmente en todos los niveles, ¿eh? Es decir, hablamos de personas que tienen ya un cuadro de salud mental, un cuadro depresivo, ansioso, y personas que no tienen ningún cuadro diagnosticado, que nunca han tenido ninguna dificultad a nivel de salud mental. En esta cuarentena, en este tiempo de emergencia sanitaria, han presentado problemas para dormir, muchísimas personas. Es una consulta del día a día, ¿no? A veces voy caminando por el hospital y cualquier persona se acerca y me cuenta que no puede dormir, que no concilia, que se despierta en la madrugada y que nunca les había pasado, ¿no? Es algo muy, muy propio de esta situación. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no es cuestión de apenas tenga dificultades para el sueño tomar una pastilla. Esa no es la primera solución. Lo primero que hay que hacer es lo que se llama higiene de sueño, ¿no? Es decir, lo que hablábamos un poco, ¿no? Tener mis horarios, mi hora de acostarme, mi hora de levantarme. Mantener casi todos los días ese mismo horario. Luego es importante que la hora de acostarme pues no esté muy cercana a la cena para que la digestión no altere la noche. Es importante que el ambiente en el que uno va a dormir esté lo más adecuado posible, es decir, sin ruido, sin ningún estímulo sensorial. Hay mucha gente que tiene la costumbre de quedarse con el televisor encendido, con los auriculares, el celular, chateando. Y obviamente si yo tengo estímulo sensorial, va a ser mucho más difícil que concilie, ¿no? El ambiente, la temperatura, los ruidos, los estímulos sensoriales, todo eso es lo que se recomienda, lo que está dentro de lo que se denomina higiene de sueño. Si yo hago eso bien y pese a eso sigo con dificultades para poder dormir, ya tendría que consultar con algún especialista para ver alguna posibilidad de alguna, tal vez alguna medicación ligera, ¿no? Que existen algunos fármacos. Eh, Gianfranco hablaba de la melatonina, ¿no? Melatonina es una sustancia bastante buena, es bastante fisiológica, no genera mayor problema y va bastante bien, se está usando muchísimo. De hecho, algunos pacientes ya no encuentran melatonina en Lima, está un poco difícil de conseguir. Y luego tenemos inductores de sueño, tenemos una serie de sustancias que también, es decir, ya tenemos luego ya fármacos, ¿no? Ya sería el último recurso ir a un fármaco, pero sobre este aspecto es muy importante que si es que voy a tomar un fármaco tenga que ser prescrito por un médico. Muchas veces vemos a personas que toman bueno, X fármaco, no vamos a dar nombres, pero porque lo toma mi vecino, porque mi abuelito lo tiene en casa, entonces me lo estoy tomando, ¿no? Y ahí viene la automedicación que a la larga siempre trae dificultades. Gracias, Gonzalo, y sobre todo el consejo que me diste. Medicamentos tienen que ser indicados por un médico y no vamos a tener problemas. Y de repente, Gianfranco, tú nos puedes ayudar un poco. He visto que hay varias preguntas y varias experiencias de personas que han dicho que han pasado por un cuadro de COVID, pero ya han sido dados de alta, ¿no? Me he dado COVID hace un mes, 2 meses, ya pasé ese cuadro, pero he quedado con un cuadro
con síntomas de no puedo descansar, estoy nervioso. Luego de esta enfermedad me siento así. Ya no tengo COVID, ya estoy curado de la enfermedad COVID, pero tengo una serie de síntomas, como depresión, me siento sin ganas de hacer cosas, estoy asustado, estoy nervioso. ¿Qué me recomendarías en este caso? ¿Qué le podemos recomendar a estas personas que nos están viendo y que han pasado por una experiencia así o muy parecida? Sí, bueno, ante lo que me comentas, la pregunta, yo creo que sí, yo les recomendaría hacer una consulta psicoterapéutica, ¿no? He tenido personas que han pasado por la dificultad del COVID, algunas de forma de repente muy grave, ¿no? Que han tenido que estar internadas, perdón, también, otras que no, pero han tenido en casa y es todo un factor emocional muy fuerte, ¿no? El hecho de haber contagiado a otras personas o de repente el hecho de sentir que se puede empeorar. Muchas personas están en casa, pero constantemente están como que midiendo el oxígeno, viendo si no tiene un síntoma y todo, y va generando lógicamente una tensión. Entonces va a generar un desequilibrio. Es importante ver, si yo me doy cuenta de que ya esto está generando en mí, hay que atenderlo. Porque una de las cosas, como yo les comentaba al inicio, es el tema esto de adaptarme a una situación, reconocer de repente algo, porque a veces de repente yo vivo mi proceso sin ser muy consciente, tratando de ver que me tengo que curar, ¿no? Y no todo lo que implica y lo que tiene que ver y lo que yo tengo que realmente darme cuenta. Entonces hay procesos, ¿no? Que nosotros vemos de ver a la persona cómo se encuentra, qué necesita de repente sonar o qué necesita soltar, sanar. Entonces es importante, yo creo, desde ese punto de vista, hacer un proceso psicoterapéutico, ¿no? Muchísimas gracias, Franco. Y hay una pregunta de ahí, dice, ¿cómo se manifiesta? Y de repente, ¿qué hacer? Gente, Gonzalo, puedes ayudar. La ansiedad en los niños. ¿Se manifiesta igual que en el adulto? ¿Es igual? ¿Se manifiesta igual de lo que nos somos los mismos síntomas que hemos visto o se manifiesta de manera diferente? ¿Y cómo podríamos de repente ayudarlo con algunos tips? Nos puedas dar, Gonzalo. O de repente tú, Franco, nos puedas dar los tips. Sí, esta pregunta está muy, muy importante porque estamos hablando de una población vulnerable, que son los niños, y población a la que muchas veces no se le presta mucha atención. A veces pensamos que en esta situación los adultos somos los que estamos sufriendo el problema porque pues no hay trabajo, porque la economía está complicada, porque tenemos que salir y exponernos, y descuidamos a esta población que son los niños que lo están pasando realmente muy mal. Pensemos en que los niños de pronto, de un día a otro, se les cortó el colegio, se les cortaron las salidas, se les cortó el salir al parque, se les cortó el salir a jugar con los amigos, el visitar a los abuelos, y están metidos en casa permanentemente haciendo clases desde una pantalla, sin poder salir a correr, sin poder ver a sus compañeros. Entonces, realmente en niños sí es distinto. Vamos a ver ahora algunas consideraciones en las que se diferencia, pero una primera idea sería entender que los niños también están muy afectados, que los niños también van a tener repercusión en su salud mental. No podemos pensar, como algunas veces lo he escuchado lamentablemente, los niños no se dan cuenta. Los niños ellos no saben lo que pasa, esto es un problema de adultos. Error, ¿no? Los niños están tremendamente afectados también y los niños muchas veces no lo van a demostrar como los adultos y va a ser muchas veces difícil que lo expresen, porque el niño no siempre sabe identificar sus emociones, es mucho más difícil que el niño lo identifique. Entonces, es importante que nosotros podamos, como adultos, los padres, los cuidadores principales, estar pendientes de los niños y ver, por ejemplo, con las conductas, ¿no? Ver con el tipo de juego, ver cómo de repente vamos a ver cambios en el comportamiento clásico del niño. El niño no va a estar triste como un adulto llorando con los síntomas clásicos de una depresión. El niño lo que va a hacer es cambiar su conducta, cambiar su comportamiento, estar más irritable, estar un poquito, no sé, más huraño, distinto.
de como normalmente estaba. Y ese simple cambio en la conducta de un niño puede ser un cuadro depresivo, ¿no? Que en los niños se expresa de esa manera, que es totalmente distinto a los adultos. Entonces tendríamos que estar muy pendientes de los cambios en el comportamiento de los niños. Si vemos algún cambio significativo en la conducta, en el comportamiento de los niños, ojo con eso, habría ya de que los niños también necesiten un espacio psicoterapéutico. Existe, ¿no? Terapeutas, psicoterapeutas de niños, de adolescentes, que pueden ayudar mucho. Y de hecho lo estamos viendo, lo estamos viendo. Hay muchos niños que están recibiendo psicoterapias y que con eso han podido mejorar muchísimo el afronte que tienen que hacer a esta situación difícil de la pandemia por el COVID-19. Gianfranco, y creo que esta va a ser nuestra última pregunta, ¿no? Gonzalo ya nos habló del impacto en niños, y de repente tú nos puedas dar algunos consejos de cómo podemos ayudar a los niños en el periodo que estamos viviendo actualmente, ¿no? No sé si nos puedas dar algunos consejos, tips a las personas que nos están viendo ahora. Gianfranco, no sé si me pudiste oír. Te repito la pregunta, creo que tenemos unos problemas de audio. Sí, Y dijiste de los niños. sí, ¿qué consejo nos puedes dar para que los No, no, niños no te en escuchaba esta pandemia? bien, José Luis. De los niños. Sí, repito la pregunta. ¿Qué consejos o Sí, recomendaciones les consejos para puedes los dar a niños, ¿me los... dijiste? Sí, consejos para los niños. ¿Qué consejos para los niños, pero no para los niños, sino para los padres que puedan aplicar con sus niños para poder llevar este cuadro, esta pandemia que estamos llevando? ¿Cómo podemos ayudar? Creo que Gianfranco no Bien. nos Sí, escucha. como Gonzalo, de repente, ya que Gianfranco no nos puede escuchar, de repente tú nos puedes ayudar con la Sí, pregunta. sí, a ver, al margen de lo que hemos comentado en general, ¿no? Que podrían ser recomendaciones que se pueden adaptar bastante bien, hay que tener en cuenta que sí, uno de los aspectos del niño es el juego. Es algo que tenemos que sí. preservar. Tengo un poco de problemas creo que con el audio, pero a ver, si he entendido bien la pregunta, creo que son algunas recomendaciones con los niños y los padres, creo que lo que estaba entendiendo. Sí, Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿Ahora sí, sí, sí? Sí. Estaba comentando de estas, creo que me estaba haciendo unas recomendaciones que pueden tener hacia los padres. Creo que es importante de nosotros cómo lo enfocamos. creo que es. Gonzalo, de repente tú ayúdanos con la respuesta, por favor. sí, como comentaba, un aspecto importante que hay que preservar en los niños es que tengan espacios y tiempo de juego. El niño tiene que tener dentro de la rutina de sus clases, sus actividades de casa, un espacio para el juego. Y este tiene que ser una oportunidad para que los padres puedan ser parte de ese juego. Muchas veces los papás se quejaban de que por el trabajo pasaban muchas horas fuera de casa y no tenían tiempo para sus niños. Esta es una oportunidad para que los padres en casa se den el tiempo para jugar, para sentarse al suelo si hace falta y jugar con sus niños. Los niños no sabes cómo valoran cuando un papá, cuando una mamá le da tiempo para jugar. Y claro, a través del juego también podemos ver cómo el niño va a expresar muchas veces lo que siente, lo que piensa, ¿no? El juego, el dibujo, los cuentos, las historias, son formas en las que los niños nos van dando información sobre cómo se sienten, ¿no? Entonces es muy importante darles ese espacio, darles tiempo para que jueguen, para que dibujen, para que pinten, para que creen historias, para que puedan, ¿no? Toda esa imaginación, esa fantasía que tienen los niños, potenciarla, reforzarla, no cortarles esa ilusión que tienen, ¿no? Ese creo que sería un aspecto muy importante a cuidar en este tiempo
en el que los niños están en casa permanentemente sin poder hacer clases, ¿no? Sin poder salir, sin poder jugar, sin poder ir al parque, sin poder ver a los amigos. Gracias, Gonzalo. Creo que Gianfranco has perdido la conexión, pero bueno, eh, veamos si se puede conectar, pero ya nos estamos despidiendo. Más bien a nombre de Laboratorios Vago, te doy las gracias, Gonzalo, y Gianfranco, si nos estás oyendo, por habernos ayudado, y no solo a nosotros, sino haber ayudado a toda esta gente que nos está oyendo, que nos está viendo, y que nos agradece por todos los consejos y todas las enseñanzas que nos han podido dar el día de hoy, y así poder afrontar esta pandemia que estamos viviendo. No sé si Gonzalo tengas de repente tú alguna recomendación en general a todas aquellas personas que nos están oyendo y viendo el día de hoy. Sí, bueno, en general el mensaje final podría ser de que tengamos en cuenta de que esta situación que estamos viviendo es una situación extraordinaria, distinta, que nos lleva a sacar, digamos, lo mejor que tenemos, los recursos que mejor tenemos cada uno de nosotros para poder salir adelante. Solo vamos a salir adelante de esta pandemia si ponemos lo mejor de cada uno desde el lugar que le toque a cada uno, ¿no? Y tener siempre presente que los aspectos de salud mental son importantísimos en niños, en adultos mayores, y que siempre, siempre hay que tenerlos en cuenta en nuestro día a día. Gracias, Gonzalo. De repente, y hay una pregunta por ahí, es cómo podría ser, si es que alguien de las personas que nos está viendo quisiera contactarlos, ¿por dónde podrían ubicarlos? ¿Cómo podrían contactarse con ustedes? Sabemos que trabajan en el Hospital del Niño, pero también cómo podrían contactarse con ustedes. Sí, bueno, podrían ubicarnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook con una página web que es Equilibrio Emocional Perú. Allí podrán ubicarnos y contactarnos para alguna consulta o alguna duda. Igual si quieren escribirnos para algún mensaje, pues podremos en la medida de lo posible ayudarles en lo que esté a nuestro alcance. Gianfranco, no sé si nos escuchas, de repente quisieras dar unas últimas palabras antes de despedirnos. El audio no se te escucha, ahora sí. Ahora sí, sí, hubo un problema con la conexión, me parece. Sí, bueno, agradecer la invitación y solamente remarcar el tema de importancia de la salud mental. Vivimos tiempos difíciles que tenemos que afrontar, que podemos salir adelante, pero hay que reconocer también qué es lo que estamos viendo, qué estamos sintiendo y atender. Atender eso es cuidarnos, es valorarnos, es estimarnos. Y si vemos también a alguien que de repente tiene una dificultad y todo, pasarle una información o olvidarlo, o de repente también esta entrevista que de repente ha servido para algunas personas aclarar algunas pequeñas cositas, estar atentos ahí, ¿no? Y nosotros también, como bueno, lo comentaba también Gonzalo, nos pueden encontrar ahí Equilibrio Emocional Perú, por el Facebook, por las redes, ahí pueden llamar, WhatsApp o mandar un mensaje para poder también, dentro de todos los especialistas que estamos ahí, brindarles la ayuda necesaria. Muchísimas gracias a ambos, les agradecemos mucho y asimismo hacerle presente a todas las personas que nos están viendo, que nos sigan a través de nuestras redes, nos pueden encontrar en LinkedIn como Laboratorio Vago del Perú, en Facebook también e Instagram, y hacerles presente que la filmación de la charla del día de hoy la estaremos presentando en los próximos días. Así que a través de nuestra página de Facebook encontrarán una serie de charlas que hemos venido realizando y una serie de... Les agradecemos mucho su presencia, señor, señora, que nos han visto el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana y esperamos que la información que haya sido vertida el día de hoy les haya de mucha utilidad. Nos despedimos y hasta luego.